En Tidirdo oculta, el ataque secreto de una novia prepotente revela un error fatal. Pasé 35 años de mi vida gestionando logística militar y cadenas de suministro globales en algunos de los entornos más hostiles e implacables del planeta. Cuando eres responsable de mover miles de toneladas de equipo, municiones y raciones a través de zonas de combate activas, aprendes una verdad fundamental sobre las estructuras. Todo sistema, ya sea un búnker de hormigón reforzado o una organización humana compleja, depende totalmente de sus pilares de carga. Si pones demasiado peso sobre un solo pilar mientras el resto de la estructura no aporta nada, el colapso no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Sé cómo detectar grietas por tensión antes de que se rompan. Sé cómo calcular el punto de ruptura exacto de cualquier material. Pero nunca imaginé que el entorno más volátil y tóxico que jamás encontraría estaría dentro de mi propia familia, sentado justo frente a mí en una mesa de comedor, vistiendo un vestido de diseñador pagado por mi hijo. Mi nombre es Arthur, tengo 62 años, soy un comandante de logística militar retirado convertido en ejecutivo de cadena de suministro del sector privado. Mi esposa Sara es una enfermera pediátrica jubilada. Durante casi 4 décadas, Sara ha sido la definición de un material elástico. Posee un corazón tan amplio y comprensivo que a menudo desafía la lógica. Pasó toda su carrera consolando a niños asustados en salas de hospital y trajo esa misma energía ilimitada y abnegada a nuestro hogar. Es la clase de mujer que se despierta a las 4 de la mañana para hornear un pastel favorito para un vecino, simplemente porque mencionaron haber tenido una mala semana. Pero en el cálculo despiadado del comportamiento humano, la devoción silenciosa a menudo se malinterpreta como debilidad. Y la debilidad es un imán para los parásitos. El parásito en nuestra estructura familiar era nuestra nuera. Vanessa era una maestra arquitecta de ilusiones, en la superficie era una mujer pulida, ambiciosa e impecablemente arreglada que dominaba cada habitación en la que entraba. Trabajaba en relaciones públicas corporativas, un campo que se adaptaba perfectamente a su obsesión con la imagen y la percepción. Pero a puerta cerrada, despojada de sus filtros de Instagram y sus sonrisas calculadas, era un pozo sin fondo de arrogancia. Veía a las personas a su alrededor no como familia, sino como activos para ser explotados. Y veía a mi esposa como su propia empleada doméstica personal sin sueldo. Las grietas iniciales en los cimientos comenzaron a mostrarse poco después de que David y Vanessa se casaran, pero la fractura fatal, el momento en que me di cuenta de que la estructura estaba irremediablemente comprometida, ocurrió exactamente 2 meses antes del Día de Acción de Gracias. Fue una barbacoa casual de domingo por la tarde en su extensa casa suburbana, una propiedad que David había hipotecado hasta el límite para satisfacer la insaciable necesidad de estatus de Vanessa. Sara había pasado los 2 días anteriores marinando carnes, preparando complejos acompañamientos y horneando postres intrincados, todo a petición explícita de Vanessa. Estábamos parados en medio de su impecable sala de estar de concepto abierto. A nuestro alrededor había una docena de los sofisticados amigos de alto poder adquisitivo de Vanessa. Sara cargaba cuidadosamente una gran bandeja de cerámica con costillas cocinadas a fuego lento hacia la mesa del comedor. La bandeja era pesada y las manos de Sara, desgastadas por años de enfermería, temblaban ligeramente. Mientras pasaba junto a Vanessa, una gota diminuta de salsa de barbacoa cayó del borde de la bandeja y aterrizó en el borde de la costosa alfombra de color crema de Vanessa. Fue un accidente tan pequeño que apenas merecía mención. Pero Vanessa no vio un accidente, vio una oportunidad para establecer dominio, justo ahí. Frente a sus invitados silenciosos que miraban boquiabiertos, Vanessa arrebató las pinzas para servir de la mesa. No las usó para ayudar, en cambio, se desabrochó el pesado delantal manchado de salsa de su propia cintura, un delantal que usaba puramente por estética, ya que no había cocinado ni una sola cosa y lo lanzó directamente a mi esposa. La tela gruesa golpeó a Sara en el pecho, dejando una mancha oscura y grasienta en su blusa limpia. «Mamá, mira lo que has hecho», regañó Vanessa, con una voz fuerte, aguda y rebosante de condescendencia teatral. «Ni siquiera puedes manejar una simple bandeja de servicio sin arruinar mis cosas. Esta alfombra cuesta más que tu auto. Me has avergonzado por completo frente a mis invitados».
Solo deja la comida y ve a limpiarte, eres un desastre. Sara se congeló, la animada charla en la sala murió al instante, reemplazada por un silencio sofocante y pesado. Vi a mi esposa, una mujer que había salvado vidas y construido una familia con nada más que amor, bajar la cabeza. Sus hombros se desplomaron. Sus manos delgadas agarraron los bordes de la pesada bandeja de cerámica, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba tragándose sus lágrimas, absorbiendo la humillación para mantener la paz. Mi sangre se heló, la ira que surgió dentro de mí no fue un arrebato ardiente e imprudente. Fue el cálculo preciso y gélido de un comandante observando a un enemigo cruzar el último perímetro. Di un paso adelante, listo para intervenir, listo para hacer pedazos el tejido social de esa fiesta. Pero me detuve porque miré a mi hijo. David estaba de pie a solo 1 metro de distancia. Vio el delantal golpear a su madre, escuchó el veneno en la voz de su esposa, esperé a que entrara en acción el instinto de un hijo. Esperé a que se interpusiera entre ellas, a que defendiera a la mujer que había sacrificado todo por él. En cambio, David simplemente miró hacia otro lado, dio un sorbo a su cerveza artesanal, cambió el peso de su cuerpo y se involucró con el hombre a su lado en una conversación vacía sobre golf. Eligió la cobarde comodidad del silencio sobre el deber de un hijo. Eligió alimentar al monstruo en lugar de proteger a su madre. Ese silencio fue un balde de agua helada sobre mi cabeza. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la integridad estructural del carácter de mi hijo. La crueldad de Vanessa era el arma, pero la cobardía de David era el escudo que le permitía blandirla. El viaje de regreso a casa esa noche fue una clase magistral de agonía silenciosa. Sara miraba por la ventana del pasajero, con sus dedos frotando compulsivamente la mancha de grasa en su blusa. No ofrecí frases vacías. En logística, cuando un puente se derrumba, no finges que sigue en pie. Evalúas el daño y te preparas para reconstruir o cambiar la ruta. Lo siento, Arthur, susurró Sara, con su voz apenas audible sobre el zumbido de los neumáticos. Solo quería que todo fuera agradable para ellos. No tienes nada de qué disculparte, Sara, respondí, con voz firme apretando el volante. Los parámetros han cambiado, ya no estamos operando bajo la suposición de respeto mutuo. Ajustaremos nuestra estrategia en consecuencia. No sabía exactamente qué forma tomaría el ajuste, pero sabía que la era de Sara sirviendo como amortiguador para el ego de Vanessa había terminado para siempre. 3 semanas antes del Día de Acción de Gracias, la enemiga hizo su siguiente movimiento. Llegó en forma de un mensaje de texto exactamente a las 5:15 de la mañana. Yo estaba en mi estudio, revisando un manifiesto de envío global, cuando el teléfono de Sara vibró en el escritorio. Ella todavía estaba dormida, eché un vistazo a la pantalla, era un mensaje de Vanessa. Dado el historial, no dudé en abrirlo, lo que leí no fue una invitación a una reunión familiar. Para un hombre que ha pasado su vida redactando órdenes operativas militares, se leía exactamente como una demanda de requisición hostil. Fue un ultimátum emitido a un subcontratista no remunerado. El mensaje comenzó con un saludo repugnantemente dulce: «Buenos días, mamá», muy emocionada por las fiestas. Pero rápidamente cayó en la locura. Vanessa exigió que Sara preparara un banquete de acción de gracias para 35 personas. El menú adjunto era absurdo, enumeraba 18 platos separados y altamente complejos. Puré de papas con infusión de trufa, un pavo asado de raza tradicional, un jamón glaseado secundario, filetes Wellington individuales, 4 tipos de salsas artesanales y una variedad de postres artesanales que desafiarían a un equipo de pastelería profesional. Pero la enorme carga de trabajo no era la parte más ofensiva. Vanessa incluyó un cronograma estricto, detallando exactamente a qué hora se esperaba que Sara llegara a su casa para comenzar a cocinar, 4 de la mañana del Día de Acción de Gracias. Y a qué hora la cocina debía quedar impecable antes de que llegaran los invitados. Luego llegó el golpe fatal, el párrafo que selló el destino de Vanessa. El director ejecutivo de David, el señor Richard Sterling, asistirá este año, escribió Vanessa. Esta cena es crítica para el ascenso de David a vicepresidente. El señor Sterling es un gran admirador de las comidas familiares tradicionales, auténticas y caseras. Odia la comida de catering. Por lo tanto necesitamos que entregues la perfección.
Además, como este es un esfuerzo familiar, David y yo esperamos que te encargues de hacer las compras. He adjuntado una lista de tiendas de comestibles de alta gama aprobadas. Por favor, asegúrate de comprar solo ingredientes orgánicos premium. Considera el costo como tu contribución al éxito futuro de David. La cocina es tuya, mamá, nos vemos a las 4 de la mañana. Miré la pantalla brillante, con la luz azul reflejándose en la oscuridad silenciosa del estudio. Mi mente procesó rápidamente la realidad táctica del mensaje. Vanessa no solo estaba exigiendo trabajo físico, estaba exigiendo un tributo financiero. Una compra de comestibles de primera calidad para 35 personas con ese menú específico costaría más de $3,000. Estaba ordenando a una enfermera jubilada que vive de una pensión fija que vaciara sus ahorros, se partiera la espalda sobre una estufa caliente durante 14 horas y soportara el inevitable abuso verbal, todo para que Vanessa pudiera desempeñar el papel de la anfitriona perfecta y amable frente a un director ejecutivo adinerado. Era extorsión disfrazada de deber familiar, era la explotación definitiva, cuando una estructura es llevada más allá de su punto crítico, no se dobla, se hace pedazos, y el plan que comenzó a formarse en mi mente en aquel estudio silencioso no se trataba de empezar una discusión. Se trataba de diseñar el colapso total y catastrófico de la ilusión cuidadosamente construida por Vanessa. A la mañana siguiente, no le mostré el mensaje de texto a Sara. Lo borré de su teléfono antes de que despertara, le dije que Vanessa había llamado y cancelado lo de Acción de Gracias, alegando un cambio de planes. Sara se sintió visiblemente aliviada, la tensión abandonó sus hombros como el agua de un tanque perforado. Con Sara fuera de peligro, inicié la fase de reconocimiento de mi operación. En estrategia militar, nunca atacas una fortificación enemiga sin entender primero sus mecanismos internos. Identificas las líneas de suministro, localizas las salidas de emergencia y expones las debilidades ocultas. Necesitaba saber exactamente cuánto poder tenía Vanessa y cuáles eran sus planes de contingencia. 2 días después, conduje hasta el vecindario de David y Vanessa. El pretexto era simple. Iba a entregar un juego de herramientas de carpintería antiguas que David me había pedido prestadas hace meses. La realidad era una misión de inteligencia. Estacioné mi camioneta a media calle y me acerqué a la casa a pie. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, un error de principiante para alguien que protegía su imagen pública con tanto celo. Cuando extendí la mano para tocar el timbre, escuché una risa aguda y familiar que resonaba desde la sala de estar. Era Vanessa, retiré la mano y me quedé perfectamente inmóvil en el porche, dejando que la pesada puerta de roble ocultara mi presencia. «Oh Jessica, por favor», la voz de Vanessa se filtró por la rendija, goteando con descendencia. «Te preocupas demasiado, esa vieja mula hará lo que yo le diga, siempre lo hace». Le dije que los comestibles son su contribución al futuro de David. ¿Puedes creer que realmente se lo tragó? $3,000, fácil directo de su pequeña pensión. Siguió una pausa mientras la persona al otro lado de la línea hablaba. Luego Vanessa volvió a reír, un sonido como de cristal rompiéndose sobre piedra. Por supuesto que no voy a dejar la cena de Acción de Gracias totalmente en sus manos. Se mofó Vanessa. ¿Estás loca? Richard Sterling estará sentado en mi mesa. Si no recibe su perfecta y rústica comida de ensueño estadounidense, David no obtiene el puesto de vicepresidente. Y si David no consigue ese ascenso, no podremos permitirnos las renovaciones de la casa de verano. Tengo un plan B, ya pagué un depósito enorme a Le Petit Chef Catering. Están en espera, si la ancianza arruina el pavo o tiene un colapso en la cocina, solo hago una llamada. Entrarán por la puerta trasera con una comida gourmet totalmente preparada. Solo le diré a Richard que me desperté al amanecer y lo cociné todo yo mismo. La anciana hace el trabajo pesado, yo me llevo la gloria, y si ella falla, tengo una red de seguridad. Me quedé helado en el porche, el aire abandonando mis pulmones en una exhalación lenta y controlada. La pura audacia del plan era impresionante, no solo estaba explotando a Sara, había orquestado un plan de respaldo integral basado completamente en el engaño. Planeaba robarle el crédito a un servicio de catering de alta gama mientras, al mismo tiempo, vaciaba la cuenta bancaria de mi esposa. Retrocedí silenciosamente de la puerta, regresé a mi camioneta y conduje a casa.
La inteligencia que había reunido era invaluable. En logística, cuando descubres la línea de suministro de respaldo de un enemigo, no atacas el frente, cortas el respaldo y luego los ves morir de hambre. Esa noche, me retiré a mi estudio y abrí mi computadora portátil. Necesitaba entender al objetivo de alto valor en esta operación, Richard Sterling, el director ejecutivo de la empresa de David. Si Vanessa estaba construyendo toda su estrategia en torno a impresionar a este hombre, necesitaba saber exactamente qué clase de hombre era. Pasé horas realizando investigaciones de antecedentes profundas. Richard Sterling no era un ejecutivo nacido en cuna de oro. Era un ex coronel de los marines con una intolerancia implacable hacia el engaño. Era conocido por despedir ejecutivos de alto nivel en el acto por mentir, y Vanessa, en su infinita arrogancia, había decidido servirle a este hombre una comida flavor, cocinada por una suegra explotada, o peor aún, por una empresa de catering secreta. La primera fase de la contraofensiva requería ingeniería social de precisión. A la mañana siguiente, llamé a Le Petit Chef Catering, usando un teléfono desechable, adoptando el tono cortante de un asistente corporativo estresado. Les dije que el evento había sido reubicado y exigí que cancelaran todo el pedido de contingencia de inmediato. Entendido, señor, el pedido en espera ha sido cancelado oficialmente, respondió el representante. Colgué el teléfono. La línea de suministro secundaria había sido cortada oficialmente. La red de seguridad de Vanessa había desaparecido, y ella no tenía idea de que estaba cayendo al vacío sin paracaídas. El siguiente paso era la parte más difícil de la operación. Antes de iniciar la secuencia final, tenía que darle a mi hijo una última oportunidad de demostrar que poseía carácter. En las operaciones militares, siempre le ofreces al enemigo la oportunidad de rendirse antes de arrasar con su complejo. David no era el enemigo, pero era un colaborador, y necesitaba elegir un bando. Llamé a David y le pedí que se reuniera conmigo en un lugar neutral, un restaurante tranquilo y con poca luz en las afueras de la ciudad. Llegué 15 minutos antes, asegurando una mesa en la esquina que ofrecía una línea de visión clara hacia la puerta. Cuando David entró, parecía exactamente un hombre que carga con el peso de una fachada que se desmorona. Llevaba un traje italiano costoso que le quedaba un poco ajustado, revisando su teléfono obsesivamente mientras se deslizaba en el asiento frente a mí. «Hola papá, hazlo rápido, tengo una llamada de conferencia importante en 20 minutos», dijo David con tono cortante e impaciente. No me molesté con charlas triviales, me incliné hacia adelante, apoyando mis antebrazos en la mesa pegajosa de fórmica. «Sé lo del plan de acción de gracias, David. Sé lo del menú de 18 platos, sé lo de los $3,000 en comestibles que esperas que tu madre pague. Y sé lo del director ejecutivo, Richard Sterling». David se quedó helado, la fachada corporativa confiada se agrietó al instante, revelando al niño aterrorizado debajo. Tragó saliva con fuerza, sus ojos desviándose hacia la salida antes de volver a mi rostro. «Papá, no entiendes», balbuceó David, su voz bajando a un susurro frenético. «Esta es la oportunidad más grande de mi vida». Sterling es de la vieja escuela, valora la estructura familiar. Si logramos hacer esta cena de acción de gracias tradicional y auténtica, el puesto de vicepresidente es mío. Está garantizado. Estás construyendo una carrera sobre la espalda rota de tu madre, dije con voz baja y completamente carente de calidez. Te quedaste de brazos cruzados mientras tu esposa le arrojaba un delantal sucio al pecho. Ahora exiges que agote su pensión y sacrifique su salud física para que puedas impresionar a un jefe con una mentira. Dime, David, ¿qué parte de esto constituye estructura familiar? David se frotó las sienes, un gesto de agotamiento exasperado. Vanessa solo está estresada, papá, quiere que todo sea perfecto, ya sabes cómo es ella. Mira, le pagaré a mamá lo de los comestibles eventualmente, solo dile que aguante esta vez. Necesitamos esto. Estaba negociando, estaba intentando acordar un alto al fuego sin abordar la violación fundamental del tratado. Te voy a dar una última orden, David, dije, clavando la mirada en él. Vas a ir a casa, le dirás a tu esposa que la cena de acción de gracias está cancelada. Contratarás un servicio de catering legítimo y le pedirás perdón formalmente a tu madre. Si no ejecutas esta orden, las consecuencias serán totalmente tuyas. David me miró fijamente, una mezcla de incredulidad y desafío arrogante cruzando su rostro.
Se burló sacudiendo a cabeza. Estás siendo dramático, papá, no voy a cancelar la cena. Vanessa me mataría, mamá está bien, le encanta cocinar para nosotros, solo intentas controlar mi vida porque no soportas que sea exitoso. Se puso de pie, arrojando un billete de $10 arrugado sobre la mesa para cubrir su café. Dile a mamá que la espero a las 4 de la mañana en punto. Y dile que no olvide las trufas. Salió del restaurante sin mirar atrás, lo vi subir a su sedán de lujo alquilado y marcharse. El vínculo emocional, que me ataba a la ingenua esperanza de que mi hijo seguía siendo un hombre de honor, se rompió limpiamente en dos. La estructura fue oficialmente condenada, era hora de la demolición. Cuando regresé a casa, encontré a Sara sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente una pila enorme de recetas complejas que Vanessa le había enviado por correo electrónico. Se veía agotada, abrumada por una carga que nunca aceptó llevar, pero que sentía la obligación de soportar. Me senté frente a ella y cerré suavemente la pantalla de la computadora. Sara, dije, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Has pasado toda tu vida siendo el muro de carga de esta familia. Has absorbido los golpes, has cargado con el peso y no has pedido nada a cambio. Pero la estructura que estás sosteniendo es tóxica. Te está envenenando, y a partir de este momento, tu turno ha terminado oficialmente. Sara me miró, con lágrimas llenando sus ojos, pero Arthur, la cena, Vanessa dijo. Vanessa es una parásita, declaré con firmeza secando una lágrima de su mejilla. Y estamos cortando el suministro al huésped, no vamos a cocinar esa cena, no vamos a pagar esos comestibles. Nos vamos a extraer de esta zona de guerra. Saqué un sobre grueso y rígido del bolsillo de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Sara lo miró confundida. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz temblorosa. Estos son 2 boletos de primera clase a Cayo Hueso, Florida, respondí, con una pequeña sonrisa genuina apareciendo en mi rostro por primera vez en semanas. Mi antiguo comandante de unidad Mike tiene una casa de playa por allá. Me debe un favor enorme por una pesadilla logística en Kuwait. La casa está vacía, el clima está a 29 grados centígrados, y lo único que tenemos que hacer es sentarnos en la terraza a mirar el océano. Sara se quedó mirando los boletos, conteniendo el aliento. El impacto se transformó lentamente en una profunda y abrumadora sensación de alivio. Ella asintió, un acuerdo silencioso para iniciar el protocolo de extracción. Las siguientes 3 semanas fueron una clase maestra de guerra psicológica. Vanessa continuó con su incesante bombardeo de mensajes de texto, exigencias y horarios. Enviaba diagramas de cómo debía ponerse la mesa, paletas de colores para los arreglos florales y recordatorios agresivos sobre la temperatura del pavo. Sara, interpretando su papel a la perfección, respondía con mensajes breves y complacientes. Entendido, así se hará, todo está según lo programado, la ilusión de cumplimiento era el camuflaje perfecto. Bajo la superficie, estábamos ejecutando una retirada altamente coordinada. Empacamos nuestras maletas en medio de la noche, moviéndonos con la eficiencia silenciosa de un equipo de operaciones encubiertas. No dejamos ni un solo rastro de nuestra inminente partida. A las 3 de la mañana del Día de Acción de Gracias, sonó la alarma. La casa estaba en completa oscuridad, el aire afuera era gélido e implacable. Llevé nuestras maletas a la camioneta, el frío cortándome el rostro. Sara se quedó en medio de nuestra cocina por última vez. Abrió la puerta de la alacena y miró su pesado delantal azul oscuro, el que usaba cada vez que preparaba enormes comidas familiares. No se lo puso, en cambio, tomó el delantal, caminó hacia un gancho de hierro oxidado cerca de la puerta trasera y lo colgó allí. Era un monumento silencioso al fin de una era. Regresé y coloqué una sola hoja de cartulina blanca y gruesa en el centro de la isla de la cocina. Había escrito el mensaje con un marcador negro grueso, con letras claras, precisas e imposibles de malinterpretar. Decía, la línea de suministro ha sido cortada permanentemente. La cocina es tuya. Cerramos la puerta principal, subimos a la camioneta y condujimos hacia el aeropuerto. Mientras el avión despegaba, atravesando las densas nubes grises de Ohio hacia la brillante luz del sol matutino, miré a mi esposa. Por primera vez en meses, las profundas líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos habían desaparecido por completo. Ella estaba dormida, con la cabeza descansando plácidamente contra la ventana.
La extracción fue un éxito, estábamos fuera del radar, exactamente a las 7 de la mañana. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Era un mensaje de texto de David: hola papá, voy en camino a recogerlos. Dile a mamá que tenga el primer lote de comida listo para cargar en el auto. Vanessa está volviéndose loca por el pavo. Él no tenía ni la menor idea, creía que su madre había estado despierta desde las 2 de la mañana, esclavizada frente a una estufa caliente, soportando el agotamiento físico para asegurar su ascenso corporativo. No respondí. En cambio apagué mi teléfono, di un sorbo a mi café y observé cómo la costa de Florida aparecía en el horizonte. Las cargas explosivas que había colocado meticulosamente a lo largo de la vida perfectamente construida de Vanessa estaban cebadas y listas para detonar. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que ella accionara el interruptor. A la 1 de la tarde, estábamos sentados en la amplia terraza de madera de la casa de playa de Mike en Cayo Hueso. El aire estaba cargado con el aroma de la sal y las bugambilias en flor. Los pelícanos se sumergían en el agua turquesa y una brisa suave mecía las hojas de las palmeras. Estábamos comiendo un pargo rojo a la parrilla, sencillo y perfecto, que Mike había pescado esa misma mañana, acompañado de margaritas frías. Era la antítesis de la presión tóxica y caótica que habíamos dejado atrás en Ohio. A la 1:30 de la tarde, decidí que era hora de evaluar el campo de batalla. Encendí mi teléfono de nuevo. El dispositivo entró de inmediato en una sinfonía caótica de vibraciones frenéticas y tonos de notificación. La pantalla era un muro de alertas rojas: 17 llamadas perdidas de David, 22 llamadas perdidas de Vanessa, 48 mensajes de texto que iban desde la confusión: ¿dónde están ustedes?, hasta el pánico: mamá, el pavo no está aquí. Y la histeria absoluta: contesta el teléfono, arrunisto. Justo a tiempo, la pantalla parpadeó, Vanessa estaba llamando, puse el teléfono sobre la mesa de madera entre Sara y yo. Presioné el botón de altavoz y me recosté en mi silla, dando un sorbo lento y deliberado a mi margarita. Hola Vanessa, dije, con voz tranquila, autoritaria y totalmente desprovista de emoción. ¿Dónde están?, chilló Vanessa, el sonido atravesando el pequeño altavoz como un lamento de Banshee. De fondo, podía escuchar una sinfonía de desastre. Alarmas de humo sonando, platos rompiéndose y a David gritando incoherentemente en un estado de pánico absoluto. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el pavo? Richard Sterling está sentado en mi sala ahora mismo. Mi casa está llena de invitados y no tengo nada. Prometiste que cocinarías. No prometimos nada, la corregí, con un tono tan frío como el nitrógeno líquido. Tú exigiste, esperabas que una servidora no remunerada agotara su pensión y sacrificara su salud para financiar tus ilusiones. Trataste a mi esposa como un activo desechable. En mi línea de trabajo, Vanessa, cuando una cadena de suministro es fundamentalmente abusiva, no la arreglamos, la cortamos. Eres un viejo egoísta y vengativo. Gritó, con la voz quebrándose bajo el peso de la humillación que estaba viviendo. Estás destruyendo la carrera de David. Llamé a Le Petit Chef Catering. Llamé a mi plan de respaldo. Y dijeron que el pedido fue cancelado. ¿Quién canceló mi pedido? Yo lo hice, declaré simplemente, permitiendo que el silencio que siguió se extendiera hasta volverse una eternidad insoportable. Escuché una inhalación aguda al otro lado de la línea. La comprensión de lo que había sucedido, de la trampa en la que había caído ciegamente, finalmente la aplastó. Había sido superada en estrategia, derrotada y destruida por completo. Mira Vanessa, continué con voz firme y metódica. Sé todo sobre tu pequeño plan de contingencia, te escuché alardear por teléfono con tu amiga Jessica. Te escuché reírte sobre explotar a la vieja mula de carga. Te escuché planear atribuirte el crédito de una comida de lujo para impresionar a un CEO que desprecia a los mentirosos. Pensaste que eras la arquitecta de esta situación, te equivocaste, solo fuiste el equipo de demolición. Por favor. La voz de David se interrumpió de repente, reemplazando a la de Vanessa en la línea. Sonaba completamente roto, su arrogancia corporativa reemplazada por un terror crudo y absoluto. Papá, por favor, Sterling está preguntando dónde está la comida, ¿qué hago? Dime qué hacer. ¿Querías ser el vicepresidente, David? Pregunté, mirando hacia la infinita extensión del océano.
Entonces actúa como un ejecutivo, gestiona la crisis, mira a Richard Sterling a los ojos, dile que tu esposa intentó alimentarlo con una mentira y dile que fuiste demasiado débil para detenerla. O pide una docena de pizzas y asume tu fracaso, la elección es tuya, pero tu madre y yo ya no formamos parte de tus parámetros operativos. No vuelvas a contactarnos hasta que aprendas a ser un hombre. Terminé la llamada, no bloqueé sus números, simplemente puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. La guerra había terminado, la estructura se había derrumbado y entre los escombros, Sara y yo nos alejábamos completamente ilesos. Las consecuencias fueron espectaculares. Cuando el silencio se rompió, finalmente un mes después, fue una rendición incondicional. David me llamó en Nochebuena, sonando completamente derrotado. La cena de acción de gracias había sido un desastre absoluto. Cuando Richard Sterling se dio cuenta de que Vanessa había intentado servirle una comida falsa, comprada en un catering, no solo se fue. Aparte a David en el pasillo, un hombre que permite que su madre sea abusada por un ascenso, es un hombre que venderá a sus colegas por un bono. Había dicho Sterling, estás comprometido. Sterling se fue y el puesto de vicepresidente fue para otra persona. La tensión financiera de mantener su ilusión, combinada con la pérdida del salario ejecutivo, resultó demasiado para su matrimonio. Vanessa se mudó poco después del Año Nuevo, aferrándose a su sentido de derecho, dejando que la arrastrara al fondo. David, obligado a enfrentarse a su cobardía, comenzó terapia. Le envió a Sara una larga carta escrita a mano pidiendo perdón. Sara leyó la carta y lloró, eventualmente abrió una línea de comunicación con él, pero los parámetros habían cambiado permanentemente. Ella estableció límites firmes, amábamos a nuestro hijo, pero nunca volveríamos a permitirle usar ese amor como un arma. En cuanto a mí, aprendí que incluso en la jubilación, los principios de la logística militar siguen siendo absolutos. No puedes construir una estructura duradera sobre una base de explotación y engaño. Si intentas forzar el peso de tu propia ambición sobre los hombros de quienes te aman, asumiendo que nunca se romperán, eventualmente descubrirás que todo material tiene un punto de ruptura. Y a veces, cuando se alcanza ese punto de ruptura, el colapso no es una tragedia. Es una demolición necesaria, despejando los escombros tóxicos para dar paso a algo real, algo honesto y algo irrompible. Gracias por escuchar La Venganza Real de Papá. Si has llegado hasta aquí, sabes que la lealtad se gana, no se exige. Deja un comentario con el número 7 si estás de acuerdo en que una base sólida se construye sobre el respeto, no sobre la explotación. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio para proteger su propia paz. Hasta la próxima, mantén tu perímetro seguro y nunca dejes que nadie te convierta en una baja de su propio ego.